Marimari Lamien, mire, la estoy poniendo en altavoz para que podamos conversar por esta vía, agradecerles, sé que están sin energía, pero queríamos conversar con usted y que nos pudiese ahí relatar un poco la situación en la que están viviendo. Está en altavoz, ¿ah? Las van a escuchar. Bueno, Lamien, bueno, estamos aquí sin luz en estos momentos, sin suministro eléctrico, estamos con puras velas. Bueno, Lamien, pues, recuerdo que respecto a todo lo que se ha vivido aquí en nuestro blog, fueron semanas difíciles antes del asesinato de mi esposo. Fueron semanas, fueron 13 días que duraron los primeros enfrentamientos que hubieron con Carabineros aquí. Fueron días duros que se vivieron aquí, que producto de esos enfrentamientos con Carabineros, yo tuve una pérdida, igual también que fue la pérdida de mi bebé de 4 meses, producto de estos allanamientos que ellos provocaban aquí en nuestro blog. Y ya debido de esto, hace como 3 días antes del asesinato de mi esposo, entra Carabinero a la casa a nuestro terreno acá, y le hace una amenaza a mi marido, porque, bueno, él le dijo que qué buscaban, pues les preguntó, y le dijo, aquí estoy, deténganme, le dijo, pero deténganme ya, le dijo, déjenme a mi familia, a mi hijo tranquilo, si quieren detenerme, deténganme, aquí me tienen. Y no le respondieron nada, solamente se reían de él. Y debido de eso, él le dijo, bueno, si ustedes no quieren salir de aquí, yo voy a ir a buscar a mi gente, a mis peñas, y le dijo, van a tener que salir de aquí de mi casa. Y él le dijo, sin tus peños, con tus peños se van a matar igual, le dije. Y como puta ya debió, después pocos días después, mi marido lo asesinan. Y igual es como raro, igual pues hacen esa amenaza y mi marido a los pocos días los matan, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, entonces, bueno, aquí nosotros llevamos ya 7 años de recuperación aquí en nuestro blog, 7 años ya resistiendo ya. Limitamos con San Antonio y con Forestal Miminco. Ya aparte ya tenemos varias hectáreas ya de terreno recuperado. No ha sido fácil este proceso. Bueno, ahora que ya el cabecilla de la comunidad ya no está, pero igual han sido momentos duros que se han vivido aquí en nuestro blog. Como comunidad, igual hay entrevistas que me hicieron pocos días mi esposo, donde él relataba todo lo sucedido que había sucedido aquí. Ese día él estuvo arreglando todo el día su auto. Ese día, el último día que estuvo con nosotros teníamos viaje, me dijo él, vamos a arreglar el auto, me dijo, ya le queda poco, para ir el viernes a visitar a los presos políticos mapuches. Que nosotros trabajamos con altas organizaciones de comunidades aquí de Malleco. Uh-huh. Entonces nosotros íbamos a ir a visitar a los presos políticos mapuches, a hacerlo presente, y cosa que no fue posible. No fue posible llegar ahí, porque esa misma noche mi esposo fue asesinado. ¿Entiendes? Y eso por la miel, eso son lo que se ha vivido acá, entre pesar, y ahora imagínense, ahora ya que pasó todo esto, Carabineros ni siquiera ha ingresado, pues ni siquiera ha venido a molestar ni nada, solamente cuando fuimos aquí en el velorio de mi esposo, pues ahí habían torrillos parados, pero ahora que mi esposo no está, ya ni siquiera se acercan. Ya como que ya consiguieron lo que ellos buscaban.
consiguieron ya eliminar a los cabecillas como ellos querían, ¿entiendes? Uh-huh. Que eso por la mía, eso es lo que podemos decir y decir que ellos pensaban que quizás lo iban a bajar, matando a mi esposo, quizás lo iban a bajar los brazos, y no es así, pues vamos a continuar con muchas más ganas, vamos a sacar nuestro log adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir recuperando, y como dice el dicho, cuando cae uno, 10 se levantan. Entonces vamos a seguir con nuestro proceso de recuperación. Va a costar, pero vamos a seguir con nuestra gente adelante. Quisieron callarlo él, quisieron eliminarlo él, pero pensando que con eso esta comunidad se iba a desarmar. No es así. Con muchas más cosas los vamos a levantar, vamos a seguir adelante con nosotros. Y eso, pues igual tenemos una pena muy grande aquí en nuestro blog porque se le fue una persona muy importante. Y bueno, igual le hemos sentido apoyado por distintas comunidades, ya han estado prestando apoyo, inclusive los presos políticos mapuche, igual de Angol, han enviado apoyo, ellos igual de la situación que están, igual han estado con nosotros. Y eso por la mía. Tú también, porque yo, la verdad es que nosotros como equipo Figualmapo estamos muy impresionados con la situación, pero también con usted también, porque vemos lo fuerte que es y sabemos que se está viviendo un momento muy, muy complicado, ¿no? Quiero comentarles y voy a leer un mensaje que nos envía Rubén Collío. Él es el marido de Macarena Valdés, la negra, la defensora de la vida, el agua, el territorio, ¿no? En Tranquil, y que fue asesinada, ¿no? Fue asesinada el 22 de agosto del 2016, y que no sé si está al tanto, pero es todo un proceso muy largo. Dejó a una familia y Rubén Collío, bueno, le dice Fenten Newen Lamien, ¿no? Que le mucho cariño. Dice, entendemos y compartimos su dolor por la pérdida de su compañero y nos sumamos a la reclamación por justicia para este asesinato. Es doloroso y condenable que nos sigan asesinando por reclamar nuestros justos derechos, pero este dolor nos debe servir para unirnos y seguir en la lucha. Bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos también, ¿no? O sea, yo creo que, y es lo que buscamos nosotros con dar a conocer esta situación. Creemos que es muy importante que nos informemos, que conozcamos por parte de usted lo que ha ocurrido, lo que ocurrió, y lo que ustedes también esperan, ¿no? Tiene múltiples saludos también, mucha gente que le manda sus cariños, ¿no? A través de esta vía que están escuchando, y quisiera también ¿qué espera? ¿En qué podemos apoyar? ¿En qué podemos apoyar para que no sigan ocurriendo hechos como el asesinato de su marido del Huarquén por ser Huarquén, ¿no? Como usted lo dijo, Lamián, se espera de alguna forma que eso se detenga, que se detenga la lucha en la comunidad, que tengan miedo, ¿no? Entendemos también el sufrimiento que debe estar experimentando usted, Lamián, pero ¿de qué forma podemos contribuir nosotros, quienes están mirando, quienes quizás tenemos el acceso a estos espacios de comunicación? ¿Qué nos puede comentar, Lamián? Bueno, Lamián, primero que nada, para mí lo justo sería que se hiciera justicia. Pero usted sabe que la justicia chilena es poco lo que va a hacer, pues. Es lo mismo del asesinato que hubo del también Camilo Catrillanca, pues ellos están de lo mejor,
en su casa, viviendo ahí su condena. Igual dejaron a una madre con su hijo sola igual, y entonces mucho de la justicia chilena yo no espero, pues, pero a mí me parece, yo voy a seguir exigiendo justicia, la mía, voy a hacer lo último, no sé, por la mía, lo que usted me alcance en mis manos para exigir justicia y que se haga justicia, y eso no quede impune por la mía, y que se pare esto ya de estar matando mapuche, y que estos asesinatos queden así por la mía, que queden impunes, que no se haga nada, que prácticamente gustan los que matan, ya, no sé, por la mía, de lo más bien. Y imagínense, yo me quedé sola con mi hijo, él era el pilar de mi casa, igual era un dolor muy grande, me quedé con 3 niños la mía, y exigimos justicia por la mía, exigimos justicia, y que esto termine, porque termine ya con el pueblo mapuche, que basta de represión del Estado. Entonces, y como le digo, yo mucho de la policía chilena no espero mucho, porque a mí nada me saca de la cabeza que aquí hay carabineros involucrados en la muerte de mi esposo, porque de la amenaza que le hacen a mí y pocos días después fallece. Entonces es como bien raro la situación esa. Entonces a mí nadie me saca de la cabeza que aquí hay carabineros metidos en la muerte de mi esposo. No hay otra forma de pensar la mía, que ellos están metidos aquí en el asesinato de mi esposo. Y bueno, como familia igual la mía, agradecemos todo el apoyo que me están dando, todo el Nehuen la mía que me están dando, como de distintas partes del país. Bueno, y nosotros como familia, con mi hijo, lo único que exigimos es justicia, que se haga justicia, que eso no quede impune, que no haya más asesinato en el pueblo mapuche, que ya pare esto, que ya pare la represión al pueblo mapuche, que ya se acabe una vez de eso, que ya pare la represión contra nosotros, Bueno, esperamos que sus palabras, Lamián, que no nos dejan de sorprender, ¿no? Y que ojalá se haga justicia, ¿no? Creemos que coincidimos con usted. Yo creo que ninguna de las personas que está escuchando, ni nosotros mismos, lamentablemente ya no tenemos fe ni pensamos que eso va a ocurrir, ¿no? No, va a ser muy difícil conseguir, yo no sé si ese Chile que dice que después del estallido social de octubre ha cambiado, ¿no? Yo dudo, espero que tengamos el apoyo de toda una ciudadanía, que efectivamente estos cambios se vengan para que exista justicia, pero es algo difícil, pues, es difícil, pues. ¿Para qué vamos a engañarnos entre nosotros mismos? Y creo que no estoy diciendo nada que no compartamos los que estamos aquí, y quizás la gente que nos está escuchando en otros rincones donde se generan las mismas injusticias. Ya es demasiado el tiempo, ¿no? Yo también quiero comentarle que hay hartos mensajes de aliento, de admiración por usted también, por sus palabras, ¿no? Está Natalia Chihuaycura, Sandra Loreto Marín, Cheukelaf, Walafken. Voy a simplemente a nombrarlos para no ir leyendo todo. Bueno, ya le comentaba de Rubén, han dejado muchos saludos, mucha fuerza, mucho Nehuen, para usted, para su familia, para sus niños, para la comunidad. Creo que van a vivir días muy difíciles porque van a intentar dividirlos, ustedes ya saben cómo procede el Estado, tiene una práctica habitual, ¿no? Son muy evidentes, por eso que ahora seguramente van a estar tranquilos estos días, pero luego van a arremeter de nuevo van a arremeter y van a intentar dividirlo, hacerlo, que cada uno
sienta que las cosas no se están haciendo. Entonces yo creo que hay que, no sé, pues hay que estar atenta nomás, estar atenta, tener fuerza, la unidad, sobre todo, yo creo que es lo vital por estos días, ¿no? Eso es lo que yo le puedo comentar y bueno, agradecer, espero que también nos comente cómo está la comunidad por estos días, si hay algo que usted quiere comentar y que podamos compartir, está aquí el espacio para usted, Lamien. Bueno, también la comunidad de nosotros en este momento igual se encuentra, o sea, con un dolor muy grande, pero a la vez más firmes que nunca Lamien, más firmes que nunca Lamien, unidos, y pensamos seguir adelante Lamien, de seguir con ese legado que dejó, por decirlo, mi esposo, de seguir adelante Lamien, de que no los van a callar Lamien, que vamos a seguir firmes como comunidad adelante, que vamos a seguir el legado de mi esposo. Bueno, hemos estado más unidos que nunca y quizás que pensaron que con matar a mi esposo lo íbamos a desunir Lamien. Al contrario, lo unieron mucho más Lamien, mucho más lo unieron. Vamos a seguir adelante con nuestro log, vamos a seguir adelante Lamien. Y eso por Lamien. Igual Lamien, igual ayer, yo estoy recibiendo mucho apoyo de distintas partes que están saliendo a protestar con mi esposo. Igual del Lamien, que producto de donde salió a protestar en apoyo a mi esposo, recibió una lagrimógena en la cabeza Lamien, donde igual dicen que está muy grave. En Santiago parece fue eso, ¿no? En Santiago, sí, en Santiago, imagínense, siguen reprimiendo al pueblo con Lamien, no tan solo al pueblo mapuche, sino que es verdad. Tipo, siguen reprimiendo al pueblo Lamien. Igual quiero enviarle un fuerte saludo a la familia, darle Nehuel Lamien, de agradecerle por el apoyo Lamien y agradecerle Lamien prácticamente a todas las personas Lamien que me han enviado muestras de apoyo Lamien, que han estado conmigo. Han sido momentos difíciles que hemos estado viviendo como familia porque es muy difícil quedarse con sus hijos chicos sola. Pero gracias a Dios tengo apoyo, aquí Lamien, no estoy sola, estoy más firme que nunca porque mi esposo nunca se rindió, nunca se sintió bajoneado, siempre firme, siempre con su timón alto Lamien, siempre con su rapiduán por delante Lamien, nunca él demostró debilidad aquí en la comunidad Lamien. Él me decía, de aquí me van a sacar muerto de mi tierra, de mi log, así me van a sacar, me decía. Yo me acuerdo un día que yo le dije, tienes que igual cuidarte y pensar en nuestro hijo, le dije. Yo soy capaz de dar la vida por mi gente, me dijo. Si es necesario darla por mi gente, voy a dar la vida por mi gente, me dijo. Así me decía, y entonces yo, esas mismas fuerzas que me dan para seguir adelante, de seguir con esto Lamien, de ver el simón que tenía mi esposo, de ver el raquiduán que él tenía, que nunca se rindió, siempre fue un hombre luchador, que lo que se proponía, él lo conseguía. Entonces nosotros aquí como comunidad lo quedamos con eso Lamien, con ese legado que él nos dejó, con eso vamos a seguir adelante Lamien, con su fuerza que él día a día nos da, porque sé que quizás carnalmente me lo quitaron, pero su espíritu sí está aquí en su comunidad Lamien, sí está aquí, permanece con nosotros y va a permanecer con nosotros Lamien. Quisieron eliminarlo, quisieron determinarlo Lamien, pero se olvidaron que nosotros los mapuches somos semillas, que vamos a volver Lamien, vamos a volver a renacer Lamien. Así es, Felein también, así es, yo también lo creo, yo creo que ustedes eran una pareja joven, ¿no? Y yo, todos creo que estamos seguros de que la lucha no se va a terminar, ¿no? Usted la va a continuar y eso es muy lindo, es muy lindo que escucharla de su parte. Creo que a veces esta gente no conocen a los mapuches, ¿no? Y creen que finalmente los van a amedrentar, que los van a silenciar, los van a callar, y no se dan cuenta que con un asesinato lo que terminan haciendo finalmente
que más fuerte resurja, ¿no? Que más fuerte resurja el pueblo mapuche, que resurja su familia y que nadie los va a callar. Ustedes están en su legítimo derecho, así que toda nuestra colaboración, nuestra disponibilidad para usted, para su familia, en la medida que nosotros lo que podamos hacer, ¿no? Desde acá, a veces sentimos que hay cosas que podemos al menos informar, creo que es una gran oportunidad para nosotros. Son días difíciles para todo el mundo, ¿no? Estamos aquí de alguna forma todos encerrados y claro, todo se ha concentrado en la situación de la pandemia, pero también yo creo que la verdad es que nos pilló a todos muy, muy de golpe, no imaginamos que esto podía ocurrir, ¿no? Pero agradecemos también el apoyo y la solidaridad que como dice usted, de la gente de Santiago. Hay diferentes pobladores, ¿no? Gente que siempre está apoyando a la causa mapuche. Sabemos que por ahí ese Chile despertó, ¿no? Y que sabemos que no vamos a dejar que esto continúe, al menos no que esté invisibilizado también, ¿no? No que esté invisibilizado. De alguna forma tenemos que dejar y abrir ese velo para que la gente se informe y sepa lo que está ocurriendo acá en Glumapo. También, yo no sé si hay algo más que usted nos quiere compartir, que nos quiere decir. Bueno, la mía, decirle igual que quiero enviarle un fuerte abrazo igual a los presos políticos mapuches, también agradecerle que ellos estuvieron también en el momento más difícil, también que siempre han estado aquí apoyándole en esos momentos que estuvimos de batalla, también que fueron 13 días que estuvimos resistiendo, más de 13 días también ellos estuvieron apoyándonos, también su familia estuvieron acá con nosotros, agradecerle también y que darle buen también, que salgan también, que tienen que llegar a estas medidas también para que puedan ser libres, para que puedan estar con su hijo, su familia, también tienen que llegar a estas consecuencias para que ni con eso el gobierno también los quiere escucharlo, mandarle mucho en Nehuen también y decirle que nuestra comunidad aquí está también, que va a estar siempre ahí el apoyo también, que nuestro blog siempre va a estar ahí presente desde el primer día también, como cuando estaba mi esposo también, mandarle mucho Nehuen a su familia también y que aquí estaremos por también darle apoyo, aquí estará nuestro blog para todo el apoyo que ellos necesiten también. Sí, pues es otro de los casos que esperamos pronto poder ir informando también al respecto, ¿no? De los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre, ya llevan mucho tiempo, ¿no? La mía, mira, aquí dice que Genián Pino dice, en las poblaciones también callan a los huerquenes. El Estado terrorista de Chile debe caer. Bueno, son algunas de las consignas que nos van llegando. Sandra Loreto Marín Cheuquelaf dice, los mapuches somos semillas, ¿no? Dice Feley Lamian, por eso protegemos y defendemos a nuestra ñuque mapu. Nehuen Lamian, mucho Nehuen le mandan Lamian. Lamian, bueno, agradecer una vez más su disponibilidad con nosotros, con querer compartir. Sabemos que son momentos difíciles que está experimentando usted, su familia, sus niños, la madre seguramente de Lamian. Ahí estuve revisando, ¿no? De Alejandro Treuquín, estuve ahí escuchando que no pudo hablar, no podía hablar, me imagino lo que debe estar sintiendo, ¿no? Usted misma también, que ha pasado por procesos súper difíciles, la pérdida de un bebé que venía, la muerte de su compañero, como dice usted, pero no está sola también. Él
Él simplemente está en otro espacio y seguro la está acompañando y dándole todo el Nehuen que usted, sus hijos y su familia y la comunidad necesita, porque están luchando por lo que es justo, ¿no? Quiero agradecer, enviarle un abrazo fuerte, esperando que en un momento nos volvamos a conectar. Ya estamos conectadas también, así que le dejo las últimas palabras para que usted se pueda despedir y ya estamos casi también nosotros cerrando este espacio de hoy. Bueno, Lamien, agradecerle a ustedes igual, Lamien, por esta entrevista, Lamien. Mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que me están apoyando a lo largo de todo el país, Lamien. Agradecerle, Lamien, por todo el Nehuen, por todo el apoyo que me han dado, Lamien, por todo el apoyo que le han dado a mí, a nuestros hijos, Lamien. Y esperar que se haga justicia, Lamien, y eso serían mis palabras. Y Marichi huevo, Lamien. Marichi huevo, Lamien. Chaltumay, Lamien. Chaltumay, Lamien. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay cosas que no terminan acá en este espacio. Creo que tenemos muchas responsabilidades todos de informarnos, de estar atentos, de no pensar que las cosas se han detenido, que la violencia continúa en los territorios mapuche. Para la gente que no conoce, aquí la lucha mapuche se persigue y termina con la muerte también, ¿no? Con el asesinato de un huerquén con el propósito de acallarlo, porque eso es lo que finalmente se busca, ¿no? Queremos volver a agradecer a la Lamien que ha tenido la fortaleza de acompañarnos esta noche. Ha sido una larga jornada. Sin duda hay que darle continuidad a lo que está ocurriendo. Esperamos que finalmente se haga justicia, ¿no? Por nuestra parte, invitarlos para el próximo jueves. Vamos a estar con un documental Rapa Nui, con su directora, quien va a acompañarnos y va a contar un poco su experiencia como cineasta Rapa Nui. Y nada, pues yo con esto los dejo. Agradezco a todos los que se han mantenido conectados. Hemos tenido muchas conexiones. Más de 300 personas han estado esta noche a través de nuestras redes sociales de Figual Mapu, de Instagram y de YouTube en esta ocasión. Así que solamente despedirme, invitarlos para el próximo jueves, y para el 27 comentarles que vamos a tener un encuentro que busca lo que señalaba la hermana, pues, ¿no? Un quiñén culeañín, ¿no? Nehuenmu, un espacio para que estemos todos unidos, ¿no? Despedirme, darle las gracias nuevamente, Puimán con Pu Guaní, Peu Callar, ¿no? Con Puché, Chaltumay.